Hola, bienvenidos a su canal Doctor Exégesis, donde sanamos los textos bíblicos enfermos por la mala interpretación. En el día de hoy vamos a estar estudiando la segunda lección de este trimestre, la cual lleva como título Señales de su divinidad. El versículo para memorizar se encuentra en el capítulo 11, versículos 25 y 26 del Evangelio según San Juan, el cual dice: Jesús respondió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? La lección de esta semana estará basada en tres relatos que muestran lo que es la divinidad de Jesús. Nos referimos a la alimentación de los 5,000, también nos referimos a la curación de un ciego y a la resurrección de Lázaro. Es interesante que hay personas dentro del marco de la comunidad científica que aseveran y creen que Jesús nunca existió. Hay otros que presentan a Jesús como un simple ser humano, como una persona que existió en la historia. Otros lo consideran como un profeta. Me refiero a otras religiones, como el caso de los musulmanes. Aún dentro del cristianismo hay denominaciones religiosas que presentan a Jesús como una especie de Dios creado, un Dios menor, una persona que no es eterna. Pero la lección de esta semana estará estudiando a la divinidad de Jesús y nos presentará que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es eterno, así como lo es el Padre, que Jesús es la segunda persona de la divinidad, que está compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De manera tal que esperamos que esta lección sea de bendición para tu vida y que a través del estudio de la misma tú puedas llegar a la conclusión de que Jesús es Dios. La lección del domingo se titula La alimentación de los 5,000. La misma está basada en el capítulo 6, versos 1 al 14 del Evangelio según San Juan. Cabe destacar que esta escena ocurre en Galilea. Galilea, a diferencia de los evangelios sinópticos, que es muy mencionada y la mayoría de los milagros ocurren en Galilea, aquí en el cuarto evangelio la mayor de las escenas ocurren en lo que es Jerusalén. Galilea se menciona aquí en el primer milagro, en el segundo milagro, en el capítulo 21, y aquí en el capítulo 6 también vemos a Jesús obrando en Galilea. Algo también que debemos destacar acerca de esta historia de la alimentación de los 5,000 es que se hace mención de Felipe y de Andrés, que aparentemente, de acuerdo con el cuarto evangelio, eran discípulos activos, contrario a los evangelios sinópticos que presentan siempre a los apóstoles como Pedro, Juan y Jacobo, que siempre estaban tomando la delantera. Algo también que es significativo y es que hay historias paralelas en los evangelios sinópticos a esta, donde podemos ver que en Mateo 14, en Marcos 6 y Lucas 9 también aparecen estos relatos, siendo así este el único milagro de todos los que realizó Jesús que se encuentra en los cuatro evangelios, tanto en los tres sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, como en el cuarto evangelio según San Juan. Aquí podemos ver también que a través de esta historia se hace alusión a lo que es la Pascua y también se hace alusión a lo que es la cena del Señor. Y se presenta allí a Jesús como ese Cordero Pascual que ya Juan en el capítulo 1 había presentado, que he aquí es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra cordero es la palabra agnos, que tiene el significado de cordero para el sacrificio, pero tiene tres connotaciones principales: cordero para el sacrificio, cordero siervo sufriente y cordero pascual. De modo tal que cuando Jesús se presenta aquí, se está presentando como ese cordero de la Pascua, que apuntaba hacia la liberación del pueblo de Israel.
La lección del lunes se titula "Realmente este es el profeta", la cual se basaba en los versículos 14, 15, 26 al 36 del capítulo 6 del Evangelio según San Juan. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15, dice lo siguiente, y es que allí se predice que vendría un profeta igual que Moisés. Cuando los israelitas, cuando el pueblo, cuando los líderes religiosos ven a Jesús en San Juan 6 realizar los milagros, ellos dicen, verdaderamente este es el profeta. Ahora, ¿por qué el pueblo vio a Jesús como ese profeta que era igual a Moisés? Para entender eso es necesario que vayamos al libro de Éxodo. Allí vamos a encontrar lo que es la historia de la liberación del pueblo de Israel. En el capítulo 12, Moisés instaura lo que es la celebración de la Pascua. Capítulo 12 del libro de Éxodo. Allí vemos lo que es la Pascua. En el capítulo 14, Moisés cruza el mar caminando. Luego, en Éxodo 16, Moisés les da el maná, les da pan del cielo. Pero hay algo que ocurre que muchos no conocen, y es que cuando Dios divide el mar, Dios al hacerlo mata a dos peces. Dios mata a Rahab y Dios mata al Leviatán. En el Salmos 74, versos 13 y 14, nos puede ampliar un poco más acerca de esto. Dice, mayugaste las cabezas del Leviatán y la diste por comida a los moradores del desierto. De modo tal que Moisés, al dividir el mar, al liberar al pueblo, Moisés mata dos peces y se lo da a comer al pueblo. Otra cosa que hace Moisés es que en el capítulo 19, Moisés sube al monte Sinaí. Ahora, cuando nosotros vamos al capítulo 6 del Evangelio según San Juan, vamos a encontrar de que el versículo 4 nos dice que estaba cerca lo que es la fiesta de la Pascua. En los versículos 16 al 21 vemos que Jesús cruza el mar caminando, así como también el pueblo, así como Moisés cruzó el mar caminando. En el versículo 35 y 41, Jesús dice que Él es el maná, que Él es el pan vivo que descendió del cielo. Y también en el milagro que se efectúa allí en San Juan 6, el niño tenía 5 panes y tenía 2 peces. Y con esos 2 peces le dio de comer a toda la multitud. De modo tal que vemos ciertas similitudes entre las acciones que realizó Moisés a la hora de liberar al pueblo y las acciones que estaba realizando Jesús. También podemos notar que en el versículo 3 del capítulo 6, Jesús sube a un monte, así como Moisés también subió a un monte. De modo tal que así como Moisés realizó todas esas acciones para que el pueblo fuera liberado, ahora cuando Jesús empieza a realizar esas acciones, el pueblo entiende, este es el profeta que está profetizado que iba a venir, que iba a ser igual que Moisés, porque está haciendo todas las obras que Moisés hacía. La tradición decía que el Mesías vendría en la Pascua y que cuando el Mesías llegara iba a hacer descender maná del cielo. Por eso es que cuando los líderes religiosos buscan a Jesús después de multiplicar los panes y los peces, ellos le piden una señal para creer en Él. Pero no tiene sentido porque Él acaba de multiplicar los panes y los peces. Es porque ellos esperaban que Jesús hiciera descender maná del cielo, porque eso era lo que decía la tradición, que el Mesías vendría en la Pascua y que haría descender maná del cielo. Pero Jesús le dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. En otras palabras, lo que ustedes buscan en su tradición se encuentra en mí. Cada ser humano tiene un vacío que solamente se llena con Dios.
Así como el hombre necesita el alimento físico para poder subsistir, así también nosotros necesitamos a Jesús para poder vivir espiritualmente. Algo importante a destacar de la lección del lunes es el hecho de que en todo el Evangelio según San Juan existe 7 yo soy. Esa expresión aparece 7 veces. Por ejemplo, en el versículo 35 del capítulo 6, Jesús se identifica como yo soy el pan de vida. En el capítulo 8, versículo 12, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. En el capítulo 10, versos 7 y 9, Jesús dice, yo soy la puerta. En los versículos 11 y 14 del mismo capítulo 10, Jesús dice, yo soy el buen pastor. En el capítulo 11, verso 25, Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. En el capítulo 14, versos 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el capítulo 15, versos 1 y verso 5, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Cuando Juan utiliza esos 7 yo soy, está presentando a Jesús como ese Dios que se le reveló a Moisés en el Antiguo Testamento, en Éxodo 3, donde cuando Moisés fue llamado por Dios, Moisés le preguntó a Dios que cuál era su nombre y Dios le respondió, yo soy el que soy, de modo tal que este es el nombre de Dios. Aquí Dios se revela como aquel que realiza obras poderosas en favor de la salvación que Él va a realizar en el futuro con su pueblo. Así es, Jesús es Dios. Jesús se revela como el gran yo soy. La lección del martes se titula La curación del ciego, parte 1. La misma está basada en el capítulo 9, versos 1 al 16 del Evangelio según San Juan. Allí podemos ver que Jesús realiza un milagro sanando a un ciego de nacimiento. Cuando los discípulos ven a este ciego de nacimiento, de una vez preguntan, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? En esos momentos existía lo que era una teología errada, donde se creía que cuando una persona tenía una enfermedad grave era porque había pecado o porque sus padres habían cometido un gran pecado. En el caso que nos ocupa, que era una persona ciega de nacimiento, es como consecuencia del pecado de sus padres o eran pecados tan grandes los que iba a cometer en su vida que Dios lo castigaba por adelantado. Pero Jesús erradica esa teología errada y dice que no es que él haya pecado, no es que sus padres hayan pecado, sino que es para que se glorifique el poder de Dios en su vida. De modo tal que Jesús lo primero que hace es atacar esa teología errada. Algo que podemos ver es el concepto de luz. En el capítulo 9, verso 5, Jesús se presenta allí como la luz. También en el capítulo 8, verso 12, también en el capítulo 1, versos 4 y 5, vemos a Jesús presentándose como la luz. Y ahora ese Jesús que es la luz del mundo, ese Jesús que obra mientras es el día, este Jesús ahora le da luz a este ciego. Una persona que siempre había estado en oscuridad física, ahora Jesús le da luz de forma literal. Pero Jesús no solamente le da una luz física, dándole visión en sus ojos, sino que también Jesús le da una liberación espiritual. Jesús le da ahora una luz espiritual e ilumina su vida. Algo también que debemos destacar de esta historia es que se hace referencia a la creación. Así como la creación inicia mencionándonos, hablándonos de la luz y culmina allí con la creación del hombre que se hizo del barro, también vemos esa referencia aquí en esa historia, cuando Jesús escupe, ¿verdad?, en el lodo y le coloca eso en los ojos a este hombre.
Allí se está haciendo también referencia a lo que es la fiesta de los tabernáculos. Vimos que en la primera historia, cuando hablamos de la multiplicación de los panes y los peces, se hace referencia a la Pascua. Ahora, en este milagro, ocurre dentro del marco de la fiesta de los tabernáculos, de manera tal que es muy significativo. Algo que quiero destacar de esta lección es que cuando este ciego, la gente lo veía, él le escupía como un símbolo de menosprecio y de desprecio en la sociedad, porque lo veían como un pecador. Sin embargo, Jesús utiliza ese mismo elemento de menosprecio para crear en él una gran liberación. La lección del miércoles se titula La curación del ciego, parte 2. La misma está basada en el capítulo 9, versos 17 al 34 del Evangelio según San Juan. Aquí en esta lección quisiéramos destacar el contraste entre este ciego que fue sanado y los líderes religiosos. Cuando miramos al ciego podemos reconocer que él admite su ignorancia sobre de quién lo sanó. Eso lo podemos evidenciar en los versículos 12, 25 y 36. También vemos que la fe de este ciego va creciendo, va en aumento. Él habla a los demás acerca del hombre que lo sanó, diciendo que fue Jesús, en el versículo 11. Él cree que Jesús es un profeta, versículo 12. Luego, él desea ser su discípulo, versículo 27. Luego, él también insiste a que debe venir de Dios, versículo 33. Y finalmente, él adora a Dios. De modo tal que vemos cómo esta persona que es vista desde un punto de vista despectivo, alguien que se cree que pecó, alguien que se cree que sus padres pecaron, alguien que se cree que estaba sumergido en el pecado, vemos cómo su fe va creciendo constantemente hasta llegar a adorar a Dios. En cambio, los fariseos, los líderes religiosos, vemos una actitud totalmente contraria. Ellos inician diciendo y se jactan de que saben verdaderamente lo que está ocurriendo. Al principio ellos aceptan el hecho de que la sanación ocurrió. Eso lo podemos evidenciar en el versículo 15. Luego aparecen de que no estaban del todo seguros, versos 16 y 17. Luego quieren que el hombre niegue la realidad del milagro, verso 27. Y luego ellos rechazan total y abiertamente a Jesús. Y finalmente ellos expulsan a este ciego de la sinagoga. De manera que podemos ver cómo este ciego, que es una persona que se encontraba de acuerdo con la sociedad en pecado, va creciendo su fe y se va acercando cada vez más a Dios. Y vemos cómo los líderes religiosos que se jactan de su posición, que se jactan de ser hijos de Abraham, que se jactan de ser importantes, que se jactan de saberlo todo, que se jactan en tener la ley, cada vez más se van apartando del camino de Dios hasta rechazarlo abiertamente. 1 Corintios 1, 26 al 29 nos dice que Dios escogió lo vil de este mundo para que nadie se jacte. Es probable que quizás haya alguien que se sienta como una persona vil de este mundo, donde todo el mundo te mire de forma despectiva como un pecador. Pero quiero que sepas que a esos son los que Dios escoge para avergonzar a aquellos que se sienten dignos. No importa cuál sea tu pecado, no importa cómo te vea el mundo, no importa aquello que hayas hecho, Dios te quiere usar y Él quiere restaurar tu vida. La lección del jueves se titula La resurrección de Lázaro. Esta escena ocurre en el contexto de la fiesta de la purificación descrita en el capítulo anterior. Algo que debemos destacar es que en los evangelios sinópticos se hace mención de las hermanas de Lázaro. Algo también que cabe mencionar es que en el evangelio de Juan existen 7 conflictos
entre Jesús y los líderes religiosos. El primero de ellos es en la purificación del templo, en el capítulo 2. El segundo es la curación efectuada en sábado, en el capítulo 5. El tercero es la interrupción del culto, en el capítulo 7. El cuarto es la acusación de blasfemia, en el capítulo 8. El quinto es otra curación en sábado, en el capítulo 9. El sexto es la acusación de blasfemia, en el capítulo 10. Y el séptimo guarda relación con la resurrección de Lázaro. De modo tal que la resurrección de Lázaro es el séptimo conflicto entre los líderes religiosos y Jesús. Es por eso que cuando Jesús resucita a Lázaro, ya llega a su clímax el conflicto. Y ellos reúnen el concilio, hacen una reunión del Sanedrín y determinan dar muerte a Jesús. Algo a destacar de esta lección del jueves es que el primer milagro, el cual Jesús realizó en la boda de Caná, en el versículo 11 del capítulo 2, dice que fue ese principio de señales y allí Dios mostró su gloria. Ahora en el último milagro que se realiza en el Evangelio según San Juan, la resurrección de Lázaro, en el versículo 4, capítulo 11, vemos que allí también Dios muestra su gloria. Algo que también queremos destacar de esta lección es el hecho de que Lázaro fue resucitado al cuarto día. Había una creencia popular de que cuando una persona moría, durante los 3 primeros días, su alma estaba divagando y podía ser resucitada. Pero después del cuarto día, no existía forma alguna de que esa persona fuera resucitada. Así que Jesús espera el cuarto día, demostrando de que Él tiene poder sobre la muerte, de que la muerte está vencida, porque Jesús es el camino, la resurrección y la vida. En esta historia podemos ver que Jesús lloró. Ese texto es bien significativo. Cuando Jesús está frente a la tumba de Lázaro, Jesús llora. Pero ¿por qué Jesús lloraría por Lázaro si él sabía que lo iba a resucitar? ¿Saben? Jesús no lloró exactamente por Lázaro. Jesús lloró por ti y lloró por mí. Él vio todo el sufrimiento que sufriría la humanidad durante todas las edades. Vio el dolor que atravesarían aquellas personas que perderían a sus seres queridos. Vio el dolor que atravesarían las personas cuando estuvieran a punto de morir. Y ese conocimiento le causó que Jesús llorara. Jesús vio tu dolor. Jesús vio tu sufrimiento. Jesús vio el dolor que te causó la pérdida de tu padre, la pérdida de tu madre, la pérdida de un hermano, de un hijo, de tu esposo o esposa. Jesús no es indiferente a tus necesidades físicas ni es indiferente a tus necesidades emocionales. Jesús es un Dios que se preocupa por ti. Ya hemos llegado al final de la lección. En la parte del viernes quisiéramos destacar que Jesús es Dios. Jesús no es un Dios creado, Jesús no es un Dios menor, no es un simple profeta, no es un simple ser humano. Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios. Y las señales que se encuentran en el Evangelio de Juan es para que podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y al creer en Jesús podamos recibir la vida eterna. Quiero compartir una cita de Ellen White que se encuentra en la lección del viernes, la cual nos dice lo siguiente: así como nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. Como debemos comer por nosotros mismos a fin de recibir alimento, así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. No hemos de obtener simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. El Dios que tú y yo le servimos es un Dios que se preocupa por nuestras necesidades físicas, como es el hambre, la sed,
Por eso Jesús alimentó a esa gran multitud. Por eso Jesús se preocupó por ellos. Pero también Jesús es un Dios que se preocupa por las necesidades espirituales. No sé cuál es tu necesidad en esta hora, pero quiero decirte que Jesús la quiere suplir. Él te dice en esta hora: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él te dice en esta hora: yo soy la luz del mundo. Y Él te dice en esta hora: yo soy el camino, la resurrección y la vida. Jesús le preguntó a sus discípulos que quiénes creían que Él era. Y cada uno daba respuestas distintas. Pero uno que dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y esa misma pregunta yo te hago a ti en esta hora: ¿quién tú piensas que es Jesús? Quiero decirte que Jesús es el Hijo de Dios y Él desea obrar poderosamente en tu vida. Que Dios te bendiga y que nos ayude a siempre estudiar su santa palabra.